Me escucha, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí que nadie contesta. Sí, sí, se escucha. Bien. ¿Alguien quiere arrancar? Yo estoy buscando las preguntas y te digo. Sí, ahí yo una pregunta en el chat, no sé si lo están viendo todos, si entra los ensayos de recepción. Por supuesto, entra todo lo concerniente a transformadores, todo lo que está en los videos, en las 4 clases. El ensayo de recepción generalmente es lo más sencillo porque es 4 y tienen que saber en qué condiciones se hace y en qué consiste cada uno, que es bastante sencillo. En realidad los 4 son obligatorios, deberían ser obligatorios, lo que pasa que los 3 primeros se testean siempre y uno que se hace a un lote de transformadores, no a todos los transformadores en sí, que es un poquito más dañino porque lo que uno está haciendo es simular un cortocircuito. Igualmente el transformador se lo tiene que aguantar sin problema al ensayo, pero bueno, es como ya meterle una falla de entrada, como que el transformador ya viene con una falla aplicada. Pero es como simular un rayo o un cortocircuito que se lo tiene que aguantar sin romperse. Obviamente tiene que saltar las protecciones lo más rápido posible porque un cortocircuito que dure mucho tiempo va a provocar sobrecalentamientos, problemas en las aislaciones, los conductores, y mismo físicamente el movimiento mecánico, el zarandeo mecánico que sufren los transformadores ante un cortocircuito también mecánicamente lo puede afectar y romper otras partes. Después van a ver ustedes en el proyecto que hay protecciones que ante un cortocircuito lo sacan o lo desconectan o lo sacan fuera de servicio. Y los otros 3, tensión aplicada, tensión inducida y medición de aislación, sí, no son dañinos, pero se ponen a las aislaciones del transformador, en el de tensión aplicada y tensión inducida, en unas situaciones más vulnerables, pero que también el transformador se las tiene no tiene que sufrir ningún daño en lo que es la parte de aislantes. Entonces te garantiza el buen funcionamiento del transformador a futuro. Bien, lo escucho. Vamos a darle dinámica, pregunten todo lo que tengan, así lo hacemos lo más rápido posible, corto, que yo tengo otra actividad. Así que les pido que si tienen preguntas, por más que sean de diferentes temas sobre transformadores, las vayan haciendo. No, lo que puede llegar a preguntarse, quizás que sepas los tipos de conexiones que tiene un transformador. En el caso de que vos necesites elegir uno, por ejemplo, para una industria, ¿cuál elegirías? ¿Qué características de conexión? eh, de tensión, pero no más allá de eso. De saber que existen 3 tipos de conexión, las más comunes son obviamente triángulo y estrella, y cuál usarías vos para una industria o para un elevador de tensión. O sea, si vos sabés que para la transmisión vos necesitas únicamente 3 conductores, que lo vimos en la unidad 1, en alta tensión, con una triángulo te alcanza. Bien.
o te puede llegar a servir. En una industria vos necesitas sí o sí la estrella en el secundario del transformador. Entonces vos necesitas que la conexión del secundario, la que alimenta a todas las máquinas, sea en estrella, para alimentar cargas trifásicas y monofásicas. Tener 220 o 380. Ese tipo de análisis nomás, únicamente. Profe, yo tengo una pregunta en regulación. ¿Qué parámetros del circuito equivalente se tienen en cuenta? La resistencia, la inductancia y la carga. ¿La carga es un parámetro también o no? En la regulación, Sí, ahí vamos. Voy a compartir la pantalla, es más fácil. Ahí la ven, ¿verdad? sí. Un segundo. Bien. Ustedes tienen o el circuito equivalente exacto o el circuito equivalente aproximado. Vamos a tomar directamente este circuito equivalente aproximado o el simplificado, ya donde no está la rama en paralelo. Y lo que vos tenés que ver es que la regulación es la tensión que vos tenés antes de los arrollamientos, o sea, la tensión que vos tenés secundaria en vacío, que sería esta tensión de acá, esta tensión B2 en vacío, que es cuando esto está abierto, cuando no hay nada. Entonces, si vos acá no tenés nada, esta corriente es igual a cero, entonces vos no tenés una caída de tensión interna acá en la impedancia en serie del transformador. Por eso decimos que la B20 es igual a la tensión, a la tensión inducida en el arrollamiento secundario, es igual a E2. A E2. Bien. La regulación, por definición, es esta tensión, cuando acá está en vacío, cuánto cae esta tensión en vacío cuando por acá circula la corriente I2 nominal y acá obviamente tenés la tensión B2 nominal. Entonces es B20 menos B2 nominal. Entonces, esta tensión en este circuito cerrado acá, la tensión de vacío, cuando vea la tensión nominal, que por acá circula la corriente nominal, esto no es nada más y nada menos que la caída de tensión en la impedancia serie de este circuito, en esta de acá, la impedancia de cortocircuito. Es la I2 nominal por la impedancia de cortocircuito, tanto la parte resistiva como la parte reactiva de la rama en serie. Claro, esos serían los parámetros, ¿no? Esos serían los parámetros que se ven involucrados para el cálculo de la regulación. Ok. Esto, lo de la rama en paralelo, no, porque están justamente, es una rama que está en paralelo con toda esta rama de acá. Están a la misma tensión. Lo que hay que entender en la regulación, o cuando una rama, cuando este circuito está en vacío o cuando circula la corriente nominal, es que acá estarían, cuando uno analiza este arrollamiento de acá, estaríamos hablando de la tensión E2, la tensión inducida en los arrollamientos. Ahora, acuérdense que la tensión inducida en los arrollamientos, si el circuito secundario está en vacío, no circula corriente, entonces la misma tensión que yo tengo para aplicar a las cargas es la que tengo en los bornes de los arrollamientos, acá. Ahora, cuando empieza a circular una corriente, se empiezan a producir caídas de tensión en la rama serie. O sea, entre la tensión que uno alimenta y la tensión que llega a la carga, tenés en el medio que esa corriente circula por toda la rama serie, por esta rama de acá. Entonces la regulación es cuánto cae la tensión, porque lo que pasa es que la regulación se hace a la tensión nominal, cuando por acá circula la corriente nominal, cuál es la tensión que cae en la rama serie, que serían en los dos arrollamientos, tanto las resistencias primaria como secundaria. Lo que pasa es que uno, en el circuito simplificado, o en el aproximado, une
estas dos resistencias, por eso las hace la suma, R1 más R2', y X1 más X2' también la suma, y calcula con un pequeño error lo que es la regulación de una manera más sencilla. ¿Bien? Si no, tendría que ver uno cuánto cae la tensión que uno aplica en la resistencia y la reactancia primaria con la I1 y cuánto en la resistencia y la reactancia secundaria por la I2. Claro. Pero acuérdense que la I0 es tan chiquitita y tan despreciable que se puede directamente llegar a un circuito así, en el que uno ve a partir de la corriente secundaria nominal cuánto cae la resistencia en ambos arrollamientos al mismo tiempo. Por eso uno lo puede hacer calculándolo con este circuito únicamente. Bien. Pero Pero la entonces única, ponemos a sí. componer la RCC y XCC ya está, o explicamos qué es la impedancia de cada arrollamiento en realidad, que es lo que se calcula todo junto. No, en la caída que hay en los arrollamientos, en las ramas o en la rama serie, porque uno tiene la rama serie, porque quiere decir que está en serie con la carga, o la rama en paralelo. La rama en paralelo es siempre lo mismo, siempre la I0 es igual. Si acá está Sí, sí. abierto, la I1 es igual a la I0. Si acá está cerrado, la I1 es la misma I0 más la I2' que viene por acá. Claro. Entonces, esto únicamente te fija las pérdidas en vacío que son constantes, siempre las mismas. Y qué componente 6,0 te genera el flujo. Y eso ya está, eso no cambia más después. Lo que pasa es que vos, la tensión que vos tengas acá, va a depender de qué tensión tengas acá a la entrada, menos la caída de tensión interna. Y esa tensión va a ser cada vez más chica cuando la carga empieza a aumentar. Esto es porque uno tiene Pero se usa la, la carga nominal para la regulación. para la regulación sí. Lo que no Ah, quiere decir que esa va a ser siempre la tensión que vos tengas aplicando a la carga. O sea, a medida que le por eso. aumentás la carga, la corriente está I2 empieza a subir, esta tensión B2 empieza a bajar, porque esta caída de tensión empieza a ser cada vez más grande. La regulación sí se hace para la corriente nominal Listo. y para la tensión, o sea, para la tensión y la corriente nominal, porque esas se dan al mismo tiempo. Bueno, con la carga nominal circula la corriente nominal y a la tensión nominal. En ese caso, ahí se calcula la regulación, en un punto a la corriente nominal, en ese punto particular. Ahora, pero esta tensión, si esta corriente es menor a la nominal, esta tensión va a ser mayor a la nominal. Si esta tensión es mayor a la nominal, esta tensión va a ser menor a la nominal. Ahí el transformador estaría sobrecargado. Pero sí, está bien lo que decís. Ok. La regulación en todos los órdenes van a estar entre el 4 y el 6%. A medida que los transformadores empiezan a aumentar, esa regulación puede llegar a aumentar, pero es más o menos el orden en el que se trabaja. Porque es muy parecido también eh, a la regulación, o sea, tiene mucho que ver con la regulación también. Las tensiones de cortocircuito y la regulación son algo muy parecido, este, pero siempre están en ese orden, más allá del tamaño del transformador. Lo que pasa es que quizás las pérdidas para un transformador más grande representan un mayor porcentaje que las más chiquitas, pero eso depende de cómo fabriques vos el transformador. La regla IRAM dice que los transformadores no deben tener un rendimiento menor al 5%. Quiere decir que las pérdidas no pueden ser mayores al 5%. Tiene un poquito que ver con la regulación, pero no es lo mismo. La regulación también te representa la calidad del transformador, pero solamente de la rama en serie. El rendimiento es para todo. Son las pérdidas en la rama serie más las pérdidas en vacío o en el núcleo. ¿Bien? Pero todo va a estar ahí en torno a eso, entre el 4 y el 6%. Las pérdidas no pueden superar el 5%, por norma. Todas las pérdidas en general. La regulación que tiene en cuenta las pérdidas en los arrollamientos serios, o sea, la de resistencia de los arrollamientos y la de dispersión, tiene que estar entre el 4 y el 6% para que un transformador sea de calidad. Mientras más chiquita sea esa regulación, más chicas son esas pérdidas y de mejor calidad el transformador. Pero no le voy a preguntar un número específico de más, saber que está en ese orden, sí. Entonces, profe, a menor tensión de cortocircuito sería mejor el transformador, digamos. Claro, pues fíjate, acá estamos en el cortocircuito. Bien, entonces vos le empezás a subir esta tensión, la tensión del ensayo, la que vos medís acá, y en un momento el amperímetro, un poquito más arriba, bien, vos
de cortocircuito. En un momento, esto te va a medir la corriente nominal. Por acá va a estar circulando la corriente nominal. En ese punto se mide el ensayo y se mide a qué tensión se está haciendo ese ensayo. Bien. Y fíjate que en un cortocircuito, la tensión a la que vos estás haciendo el ensayo, B1cc, va a ser igual a la corriente por la impedancia que vos tengas acá. Y como está en cortocircuito, la misma impedancia está acá. Entonces vos tenés que la MUCC, que debe estar por acá escrito en un lugar, bueno, lo escribo acá de nuevo, es igual a la corriente nominal, porque el ensayo es la corriente nominal, por la impedancia de cortocircuito, que son las ramas en serie, la resistencia de los dos arrollamientos y la reactancia de dispersión. Entonces, mientras más chiquito sea esto, significa, si vos lo estás haciendo siempre la misma corriente que es la nominal, siempre la nominal, mientras más chiquito sea esto, significa que más chiquito va a ser la impedancia de cortocircuito, o sea, más chiquita va a ser la resistencia y más chiquita van a ser la reactancia. Bien, por eso Sí. viene aplicado a menor tensión de cortocircuito, más fácil es que circule la corriente nominal. Entonces sería que menos pérdidas tiene, menos impedancia de cortocircuito, menos pérdidas. Porque un circuito equivalente, tanto la resistencia como la reactancia, siempre están representando las pérdidas del transformador. Por eso el circuito equivalente representa las pérdidas del transformador. Entonces uno ve qué energía entra, ve por I, y qué energía sale, y en el medio tiene todas esas pérdidas. Y individualizando la resistencia y la reactancia, uno puede decir, bueno, en pérdida por Joule es tanto, en pérdida por dispersión es tanto, en pérdida por histéresis y Foucault, con la resistencia RFE, es otro tanto. Entonces uno puede diferenciar las pérdidas, así. ¿Y cuál sería la relación entre la MUCC y la regulación, digamos, de lo que vimos Y antes? que vos fíjate que la regulación era la B20 menos la tensión B2 nominal. Y cuando vos tenés la tensión nominal, estás circulando la corriente nominal. Si vos tuvieses una carga acá, la impedancia, la carga nominal, por acá estaría circulando también la corriente nominal. Entonces, cuando está abierto, esto es una condición de cortocircuito, que son condiciones en las que acá está cerrado el circuito. Pero vos le aplicás una mínima tensión para que circule la corriente nominal. La regulación se calcula también a la corriente nominal, pero con los valores reales de tensión. El B20 es el valor de real de tensión cuando vos no tenés carga, cuando está abierto el circuito. Y la tensión B2 nominal es la tensión que vos tenés nominal, pero cuando circula la corriente nominal aplicando a una carga nominal. Vos tenés una carga, en ese caso ahí. Y acá va a ser igual, si vos estás aplicando acá la tensión B20 en vacío, y acá tenés la B2 nominal, B20 menos B2 nominal es la I2 nominal por la impedancia de cortocircuito. O sea, esta tensión que vos tenés aplicada acá, menos lo que llega, o lo único que decir que la tensión B2 nominal acá, más lo que cae acá, es igual a la B20. Sería esto más esto es igual a B20. Y fíjate que I2 nominal por impedancia de cortocircuito es lo mismo que acá, impedancia nominal por cortocircuito. Entonces, esto es aproximadamente igual o igual, en principio, a la tensión de cortocircuito. Se Claro. llega al mismo valor, pero en el ensayo de cortocircuito se hace a valores energéticos muy chicos, porque se aplica una pequeña tensión, porque el secundario lo tenés en cortocircuito, en falla. En cambio, la regulación se calcula aplicándoselo a la carga nominal, a las tensiones nominales de trabajo, o sea, a las cargas normales para las cuales viene fabricado el transformador. Pero el resultado, en definitiva, lo que se calcula con uno o con el otro es el mismo. ¿Bien? Lo que pasa es que esto es un Y cálculo pero no escalar. convendría Uno mide siempre, ¿Cómo? no, justo se me acordó, ¿no sería siempre conveniente llegar a este resultado con el ensayo de cortocircuito en vez de con la carga nominal? Este, Porque es más fácil. Es más fácil, pero el ensayo de cortocircuito lo hace el fabricante del transformador donde está trabajando. Vos, como dueño, como empleado, o sea, es lo mismo, es algo que Ah, te sí, sí. determina la calidad del transformador. Vos, cuando vos lo tenés al transformador, no le va a ir a generar un corto de cortocircuito en un transformador y va a testearlo aumentando la tensión. No tenés preparada la industria para eso. Vos comprás un transformador que ya está testeado, está aprobado, tiene cierta regulación, tiene una cierta impedancia de cortocircuito, que son muy aproximadas, y tenés los parámetros. Lo que pasa que una cosa es Claro. la fabricación y el testeo, y otra cosa es cuando ya lo tenés en la planta para trabajar. Nadie, ningún dueño de una empresa compra un transformador y después va a ver cuál es la regulación y va a medir. Si necesita hacer algún cálculo, algún ingeniero en la planta va a ir
y va a tomar los datos del catálogo que le dio el fabricante y hará el circuito equivalente si quiere y lo analizará. Pero es más fácil llegar en un ensayo al valor de regulación quizá, o al valor de atención de cortocircuito con el ensayo de cortocircuito de acá. Porque uno utiliza muy poquita energía. Ahora, en una empresa no estás preparado para eso, no tenés esa instalación generalmente. Listo. Podrías tenerlo, sí, pero no, tampoco te interesa. Voy a comprar un transformador que ya viene catálogo con estos criterios y demás. Esto para entender el funcionamiento, el concepto y la teoría del transformador. Es otra cosa. Pero está bien la pregunta, o sea, uno te requiere mucha energía y el otro estás trabajando con valores de tensiones nominales, tensiones en vacío. Ok, ok. Y bueno, son valores que vos vas y podés medir. Sí, Ahora, el fabricante te dice la regulación del transformador es tal, entonces vos ya ves cuál es la calidad del transformador, básicamente. Cuánto va a ser la calidad de tensión interna que vos tenés cuando circule la corriente nominal. Y ya está, o sea, digamos, uno cuando compra un transformador a este nivel, ya sabe que las calidades, si vos compras una cierta marca y ya viene ensayado, y te dice que la tensión cortocircuito es un 4 o 5% y la regulación es tanto, ya está. O sea, ok, ok. no te va a fijar en mucho más detalle de eso, más que eso. Una pregunta más, chicos. Sigan preguntando, por favor. Sí, revisamos. No he dicho nada. Mañana, donde siempre, profe, el, A el las parcial. 12, a las 12 ahí en el aula 10. Ok, Bueno, en caso que esté ocupada, una de que esté por ahí. perfecto. Bien. Nada más, chicos, seguro. Aprovechen cualquier duda mínima que tengan. A Ignacio me pregunto, pues ya me ha preguntado bastante. Después, bueno, Santiago más o menos también. El resto, Una pregunta con el tema autotransformador. En el dibujo que está ahí en el, ¿cómo se llama esto? En el apunte, ¿serían dos equivalentes? O sea, los dos que te figuran, bueno, por ejemplo, un transformador normal y después está como el diseño, como si fuera en una sola columna todo. O sea, serían dos equivalentes en el sentido de cómo trabajan. esto, esto de acá. Sí, Este tendría que ser un transformador clásico, pues son dos arrollamientos o dos circuitos eléctricos que están acoplados magnéticamente, no están tocándose uno con el otro. El autotransformador es tomar este solo arrollamiento y para tener una relación de transformación tomo directamente y lo conecto eléctricamente, entonces utilizo únicamente un arrollamiento. Y de ahí saco una tensión diferente, que la toma de estas espiras de acá abajo. O sea, como que estas espiras de acá, si fuesen tres, como dice este acá, voy y tomo tres de acá directamente, voy y tomo tres de acá, ya tengo esta misma tensión, pero ahorrándome todo este material de cobre. Bien, lo que dice el autotransformador, que eso sí lleva unas ciertas ventajas, tanto económicas como eléctricas, más que nada económicas, y eléctricas también, porque tiene menos pérdidas, al tener menos cobre, tiene menos pérdidas,
por joule y demás, pero eso se ve, esa ventaja solamente se ven hasta una relación de transformación del doble. Cuando la relación de transformación ya es superior, esos beneficios se pierden, o sea, la máquina no deja de ser más económica, no deja de tener un mejor rendimiento, y en cambio tiene una conexión eléctrica que puede ser peligrosa, porque lo que tiene bueno de esto es que si vos estás trabajando con una tensión muy alta acá y una muy baja acá, este circuito eléctrico está aislado de este. Entonces vos tocás acá y no tenés ningún problema. O sea, con los cuidados que vos tenés que tener, trabajando a una menor tensión, pero menor. En cambio acá, si esta tensión es mucho más chica que esta de acá, y acá hay un problema eléctrico en lo que un circuito, al estar en contacto con el otro, podés pasar a estar a una tensión de muy chiquitita que vos pensás que está seguro, a una tensión muchísimo más grande, porque hubo alguna falla interna, dilatación y demás. Entonces, lo que te dice es eso, que tiene esas ventajas, tanto eléctricas como económicas, hasta una relación de transformación del doble. De ahí para abajo, si tiene más relación de transformación o entre 1 y 2, tiene muchas ventajas económicas y eléctricas. Después ya no. Pero estos son dos dibujos separados. Este sería el clásico y este sería el autotransformador. Lo mismo, la misma relación de transformación, pero utilizando un único enrollamiento. Claro, pero, o sea, eso ya, o sea, viene de fábrica, digamos, o sea, no es algo que vos podés cambiar, digamos. O sea, después viene este mismo que está acá, tiene esta forma de constructiva de acá, en las cuales vos, claro, girando lo esta ves. tuerquita, podés ir pasando de un arrollamiento a otro arrollamiento, a otra espira, entonces podés ir modificando la tensión de salida en función como des vuelta esa tuerquita, porque va al ir girando y esta espira estar en forma de solenoide, vos vas cambiando la ruedita y vas cambiando la cantidad de espiras que tenés a la salida. Entonces vos podés tener diferentes valores de tensión, entonces tiene esa ventaja también, desde el doble O hasta sea, la misma. Sí, pero vos cambiando, o sea, con la ruedita, o sea, girando eso, vos lo que haces sí. es tomar, tipo, arrollamiento que es parte del primario, que pasa a ser secundario y ahí ampliás el valor de tensión de salida, o solamente es como que se agrega una diferencia potencial más grande. No, lo que vos tenés, acordate que tenés una única espira. Lo que Sí, pasa es que vos, la tensión que vos tenés acá a la salida, va a depender de cuántas espiras estés tomando de ese mismo arrollamiento. Entonces vos, esa ruedita significa que vos, si la girás para un lado, te está agarrando cada vez más número de espiras. Entonces la tensión está siendo cada vez un poquito más grande. Porque acuérdense que la tensión depende del número de espiras a la salida. Si te está yendo para el otro lado, está yendo para abajo. Entonces está variando esta tensión. Lo que quiere decir que vos tenés una tensión secundaria que según la cantidad de espiras que vos tomes de un único arrollamiento, más o menos, vos vas a tener una tensión de salida mayor o menor. Si vos girás todo para un lado, vas a tener que estás tomando todas las espiras. Entonces la relación de transformación es 1, B1 es igual a B2. claro, pero lo que me estoy Cuando esto la confundiendo, o baja, sea, B1 lo toma, o sea, la primaria nunca, o sea, la toma todo entero, no toma solamente la diferencia que es N1 menos N2. la primera es cambiar la tensión que vos querés transformar en otra. Vos esto lo enchufás acá a un enchufe, a la red. Lo enchufaste a 220. Entonces, si vos tomás la mitad de las espiras, a la salida vas a tener 110. Si tomaste todas, vas a tener 220 Claro. también en la salida. Si tomaste un cuarto, vas a tener 55 voltios. Entonces, según la cantidad de espiras que vos tomes, la entrada primera siempre es la misma, que te representaría como el arrollamiento primario, esto de acá. Lo que pasa es que esta secundaria te permite, es como ir cambiando el número de espiras que vos tenés acá en el secundario, de 3 a 4, a 5, a 2, según donde vos tomes la salida. Pero la primaria no cambia nunca, esta siempre es la misma. Claro, me confundí en eso. Ahí está. ¿Ven? Sí. Vos tenés, si lo ves acá abajo, esta siempre es la misma. Y vos, según donde gires, de acá va a estar tomando más o menos espiras. Entonces, esta tendió, fíjate que dice, ve dos variables. O sea, esta es la de entrada, no cambia nunca, y estas dos variables, según la cantidad de espiras que vos estés tomando, y acá te lo da como una ruedita apoyando arriba de las espiras, ¿ves? Vos tenés un montón de espiras que van haciendo así un solenoide. Entonces vos donde acomodés, y acá, bueno, acá es una ruedita y acá te lo pones ya directamente, te va diciendo qué voltaje es, 50, 100,
sea, te va marcando. En función de una tensión de entrada, vos vas a tener una tensión de salida acorde a la cantidad de espiras que vos estés tomando, de donde estés tomando la tensión. Claro, perfecto. Bien, Así es. ¿ok? Profe, Sí. para un trifásico, los bobinados se conectan en triángulo estrella, entonces. Para un trifásico, vos podés tener todo tipo de combinaciones posibles. Ahora, en una Ah, ok. fábrica, vos cuál elegirías. Vos podés tener un triángulo-triángulo, estrella-estrella, triángulo-estrella, estrella-triángulo. Generalmente vos lo que comprás en media tensión, tienen 3 conductores, entonces con un triángulo en el primario te alcanza. Y el secundario, que alimenta las cargas de tu empresa, sí o sí tiene que ser una estrella. Porque vos necesitas alimentar motores trifásicos que se alimentan con 380 voltios, que es la tensión de línea, pero las luminarias, las computadoras, los cargadores son con 220 voltios. Entonces necesitas la tensión de estrella, la tensión de fase. Entonces, el secundario de un transformador para una industria sí o sí tiene que ser estrella. Y el Claro. primario, un triángulo te alcanza. Por eso generalmente los que ustedes van a ver en la industria son DI11, algo así. Son triángulo para el lado de alta tensión, los 33.000 o 13.200 voltios que ustedes, la tensión a la que ustedes compran la energía, y la transforman con estrella a 380/220 voltios. O sea, 380 la Y tensión tenía de la duda, línea. Sí. eso como con los pasatapas, o sea, eso, la cantidad de pasatapas depende de cómo los conectes. No, el pasatapa se llama al aislante por donde entra cada fase. Entonces vos vas a tener, en el caso de, acá, en el caso de la alta tensión, vos llegás con la fase R, S y T en 33 kilovoltios, por ejemplo, o en 33.000 voltios. Bien, esto se llama pasatapa, y acá tenés entonces 3 pasatapas, uno para cada conductor, uno para cada fase. El Ah, ok. pasatapa, obviamente, es un aislante que separa la chapa de la cuba de hierro desde este punto que tiene tensión, porque este cable viene a ser hasta desnudo o una barra de cobre, viene sin aislante. Entonces, entre este punto sin aislación y la chapa que es conductora, vos acá tenés que tener una distancia tal que no se produzca un arco eléctrico. Entonces, ese pasatapa te da la altura para que en esa distancia de aire no se dé ese arco eléctrico. Entonces, a medida que más alta sea esta tensión, más grande va a ser el pasatapa. De ahí es que uno tiene este pasatapa de media tensión que es muy grande y unos pasatapas más chiquititos acá que son los de baja tensión. Ah, Porque ok. el de baja tensión no necesita una distancia tan grande porque si la tensión es 380 voltios, casi 10.000 veces menos que las 33.000 voltios, no te hace falta un pasatapa tan grande. Pero el pasatapa es el aislante que me separa a mí del punto de entrada de conexión o el de salida en el caso de baja tensión de la cuba y del resto de las partes conductoras. Ah, Porque acordate que todo esto, toda la cuba y demás, es un material de hierro. Y el hierro es sí, sí, sí. conductor. ¿Bien? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Ok? Y ahí viendo el dibujo ese, hay eh, tres para baja tensión y tres para alta tensión, o me estoy confundiendo. No, fíjate, acá serían como los más amarillitos, que hay 4, porque en baja tensión vos tenés las 3 fases y el neutro de la estrella. Ah, claro. ¿Bien? Y en cambio en alta tensión, que son estos 3, vos tenés únicamente 3, porque tenés 3 conductores de entrada, la fase de RCT que lo conectás en triángulo. Entonces son Listo. 4 para la estrella, porque el centro de la estrella también necesitas sacarlo del transformador para alimentar las cargas. De la fase, Ah, claro. vos tenés R, S, T, y sacás el neutro. Entonces, si vos tenés una lamparita, agarrás una fase y el neutro. Si tenés un motor trifásico, agarrás las 3 fases. Si tenés otra lamparita, agarrás de otra fase y el neutro en paralelo. ¿Bien? Entonces vos necesitas salir con el neutro para tener esos 220 voltios que son entre cualquiera de las 3 fases y el centro de estrella, que necesita ese punto en común.
Lo Listo. tenés que sacar al Perfecto. exterior del transformador para tener acceso a él. Si no, nunca va a tener acceso a esa tensión, a la tensión de cada Claro. fase. Si se llega a cortar, nos conectamos en el mismo link. Profe, me queda una duda. Sí. Por ejemplo, en el ensayo de cortocircuito. Bueno, para ir con ese ensayo, pues yo puedo sacar el valor, digamos, de la resistencia de cortocircuito y después de la reactancia inductiva, digamos, que tiene ese, o sea, que lo sacás por este ensayo. Por la resistencia se pierde por efecto Joule, o sea, son las pérdidas por efecto Joule. Y la Sí. reactancia inductiva son pérdidas por dispersión, que sería también por Esto efecto, o sea, representa por las calor. pérdidas, o sea, el calor siempre se representa con resistencia. Tanto acá, que son las pérdidas por Hichteris y Foucault, se representan en esta resistencia RFE las dos pérdidas, y acá se representan las pérdidas por efecto Joule en los arrollamientos. Y la reactancia de dispersión te representa las pérdidas por el flujo de dispersión, que físicamente, eléctricamente, se ven reflejadas por una caída de tensión. Mientras mayor sea ese flujo disperso, la corriente que atraviesa esa reactancia va a provocar una mayor caída de tensión. Entre lo que vos aplicás y lo que llega a la carga, vos necesitas que la caída de tensión sea lo mínimo posible. Bueno, mientras más flujo disperso haya, más reactancia de dispersión y más caída va a tener producto de ese flujo que no me está generando nada. O sea, un flujo que yo lo genero, pero después no me genera una tensión del otro lado. Entonces, físicamente no se ve reflejada por calor el flujo por dispersión, sino que se ve reflejada como una caída de tensión en esta reactancia. ¿Bien? La Claro, resistencia, Joule, la resistencia me provoca una caída de tensión también, pero uno puede calcularla en potencia cuánto se ve reflejado haciendo I cuadrado por R. Entonces, se ve reflejado por el calor, por esa potencia que se pierde en calor, se puede hasta percibir físicamente. Pero la reactancia, el flujo disperso, se ve reflejado en una caída de tensión entre la tensión que entra y la tensión que se genera, o la que se transforma. perfecto. Vale. Bien. Por mí, yo ya estoy. No tengo más preguntas. Yo tampoco. Bien. Bueno, ¿esto? Se está por cortar. Si nadie tiene más preguntas ahora, ya